Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Capricornio. Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Vamos a ver qué siente por ti y quédate hasta el final del video porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti. Te invito a suscribirte al canal, me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. Te invito también a darle un me gusta a este video, dejarme en los comentarios qué te ha parecido esta lectura, si ha resonado contigo y dale a la campanita para que no te pierdas el próximo video. En los comentarios te estoy dejando el link a mi nuevo canal de interactivos para que te suscribas a ese canal también. Y si es que esta lectura no está resonando contigo, te invito a ver tu signo lunar o tu signo ascendente que te pueden complementar también esta lectura. Vamos, necesitamos un par de cartas más. Muchas gracias, guías espirituales, que me pueden decir acerca de la conexión de Capricornio con su persona especial. Ok, vida feliz, amorosa, qué linda lectura para tener el día de hoy. Espero que se quede así tan bonita como comienza con este 10 de copas. El 10 de copas nos está hablando de una felicidad profunda, completitud, como tus sueños se vienen haciendo realidad. Bien, tú, la energía de la emperatriz, el caballero de pentáculos. Ok. Ok, interesante lectura. Tú tienes la carta de la emperatriz, divino femenino, caballero de pentáculos. ¿Te gustaría poner tu esfuerzo en esta conexión? Tenemos un 10 de pentáculos también, muchas cartas de pentáculos. Puedes estar lidiando con otro signo de tierra, pero yo lo que sí veo es que ambos tienen la intención de construir algo en conjunto. Puede haber cierto impedimento, entre comillas quizá, porque tu persona tiene el 3 de espadas y finalmente hay una reina de espadas. Así que vamos a estar mirando de qué se trata este posible impedimento, pero por lo menos la lectura está partiendo muy bien, muy bien, la verdad. Muchas gracias, guías espirituales. Cuéntenme de qué se trata este 3 de espadas. Reina de bastos al reverso, posiblemente de alguna conexión anterior que haya tenido tu persona especial. Muchas reinas en una lectura me pueden hablar un poco de un triángulo amoroso que se esté cortando, se esté terminando quizás. Eso va a resonar solamente con alguno de ustedes. De seguro, si es que la parte del triángulo amoroso resonó contigo, tiene que ver con que tu persona está cortando esa conexión para también nuevamente pentáculos, ofrecer este pentáculo o este esfuerzo en esta conexión, ¿no? Para hacer que tengan una vida familiar positiva. Reina de bastos al reverso y el rey de bastos. Esta persona te mira con deseo. Ok. Si es que ha pasado algo entre ustedes, si es que eran como como una conexión muy feliz, ¿no? Y pasa algo de repente y se corta, no siento que esté todo terminado. Esta lectura está un poco extraña, así que todavía tengo que descifrar qué me están intentando decir, porque una lectura que parte tan bien y luego me muestran una serie de problemas en el mundo interno quizá de tu persona especial. Quizá estos problemas que está teniendo o estos quiebres quizá no son contigo, pero son por ejemplo con su trabajo o algo en su vida familiar que está ocurriendo, que puede hacer que esté un poco desconectado o desconectada de la situación, pero no ha dejado de proyectarse contigo. Vamos a mirar tu energía. Muchas gracias, guías espirituales. Cuéntenme qué está pasando con mis Capris, qué necesitan saber el día de hoy. Es como si nos estuvieran contando la historia. Nos están contando una historia. Esto quizás no es lo que está pasando así per se, sino que es como, bueno, todo está muy bonito, parte muy bien y luego tu persona tiene un quiebre y se va para abajo y para arriba y para abajo y por ahí vamos, ¿no? Pero insisto, las intenciones de esta persona de estar contigo son muy determinantes. No te está dejando atrás.
pero puede ser que tú sí le estés dando la espalda por toda la situación que estés viviendo. Quizás estás como aceptando alguna especie de silencio o situación entre ustedes que ha sido muy difícil. Quizá todavía no sabes muy bien qué hacer al respecto, pero creo que lo que le viene bien aquí es una buena conversación con la reina de espadas. Quizá este tipo de conversaciones incómodas que hay que tener muchas veces para poder sanar una conexión. Si es que en una conexión no podemos tener estas conversaciones incómodas de forma proactiva, siempre hay que reevaluar lo que estamos haciendo. Bien, vamos a mirar un poco más, porque me llama mucho la atención que todo comience tan bien y luego se nos desperfila un poco. Pero yo siento que esto termina de mejor manera de lo que nosotros pensamos, porque la reina de espadas da claridad, sabe lo que quiere. Vamos a ver un poco de qué se trata esta reina de espadas. Lo que viene a cortar esta reina de espadas es esta confusión, y tenemos unas de copas. Viene a dejar esta confusión atrás para tener un nuevo comienzo con esta persona y seguir llenando este 10 de copas, de más copas todavía. Y miren, acá me aparece la carta del divino masculino. Divino femenino y divino masculino. Puede ser que estés lidiando con tu llama gemela. Que tuvo que quizá haber dejado alguna otra conexión, me insisten en eso, para poder empoderarse y poder ir hacia ti. Es como que ahora, después de un periodo de confusión o una tercera energía que haya aparecido, no necesariamente tiene que ser otra persona, puede ser trabajo también, puede ser asuntos familiares también. Cualquiera sea la energía que ha producido el quiebre en la vida de tu persona especial, se limpia, siento que se limpia, y con una buena conversación que pueden tener ustedes se restaura esto y hay un nuevo inicio en el amor. Vamos a mirar un poco más. Espero que esto esté resonando con algunos de ustedes porque me suena una lectura muy específica. Yo todavía no logro entender concretamente qué está pasando. Acá estamos mirando energías principalmente, así que estoy intentando unir las piezas del puzzle para ustedes. Muchas gracias, guías espirituales. Cuéntenme cuál es la naturaleza de esta conexión. ¿Qué necesita saber Capricornio acerca de esta conexión? Ok. Conversaciones del corazón al corazón, perdonar y aprender, y sentimientos románticos. Una más. Deja ir la necesidad de tenerlo todo bajo control, querido Capricornio. Permite que esta situación se desenvuelva de forma natural. Es importante tener esa conversación incómoda de la que estamos hablando para que se puedan dar el espacio de perdonar y aprender y seguir permitiendo que lo que venga hacia ustedes sea el romance. Esta lectura nos habla de nuevos comienzos, totalmente. Y esta es una persona con la que yo siento que podrían tener algo muy sólido o tienen algo muy sólido. Pero bueno, en altos y bajos de una conexión. Van pasando muchas cosas. Si es que logran perdonar y aprender y dejar ir la necesidad de tenerlo todo bajo control y permitir que esto fluya, se puede recuperar bastante bien cualquiera sea lo que haya pasado. Porque al inicio nos mostraron una conexión demasiado sólida. ¿Bien? O la posibilidad de una conexión muy sólida. Vamos a mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? Claro, acá hay separación o romper cierto patrón. Amor incondicional. Sanando el corazón. Y el que lo persigue. Ok, sí, hay alguien aquí que ha desarrollado alguna especie de codependencia. Si es que eres tú, te pide darte tu espacio, dejar la necesidad de tenerlo todo bajo control. Porque si esta persona realmente te pertenece a ti, no se va a ir de tu vida, va a volver de forma natural. Esos que te piden como tiempos divinos y confiar en la voluntad divina también. Aquí el amor es incondicional, pero se tienen que quebrar y romper ciertos patrones antiguos quizás, sanar ciertas heridas, sanar el corazón. Te dice libertad de una relación tóxica o adicción. Es esto lo que se tiene que poder quebrar para que tengan una conexión armoniosa. Voy a insistir con eso de las conversaciones incómodas, pero cualquiera de ustedes que haya desarrollado codependencia, bien,
En esta conexión es necesario trabajar en tu propia individualidad, perderle el miedo al abandono, cualquier cosa que sea tuya, cualquier conexión que sea o esté divinamente guiada para ti, va a estar ahí para ti, no se va a escapar a ninguna parte, y si es que lo hace principalmente es porque no era para ti. Entonces, trabajar a nivel emocional contigo mismo o contigo misma de forma saludable. Esto es recuperar la energía de la emperatriz si es que eres tú la persona que está desarrollando esta especie de codependencia, ¿no? Tú manifiestas lo que tú quieres manifestar y tú eres quien está en control de tu vida. Y eso también hace que la otra persona se deje de arrancar en la energía de las llamas gemelas. Una persona se arranca, la otra persona lo persigue, y la otra persona se arranca más y la otra persona lo persigue. Hasta que la persona que está corriendo se va demasiado lejos. Y en el fondo la persona que persigue se queda en dolor. Aquí, cuando hay alguien que está aflojando en una conexión, es importante dar cierto espacio también. Dar cierto espacio, estar en confianza de ti mismo, de ti misma, y seguir trabajando en tu amor propio por sobre todas las cosas. El que persigue tiene esa necesidad de tenerlo todo bajo control y no permite que las cosas fluyan así tal cual. Y si permitimos que las cosas fluyan, te vas a sorprender con este as de copas. Te viene esa oportunidad de amor. No te has perdido de nada aquí. Yo no siento que esta persona se esté yendo a ninguna parte realmente, pero para eso también es necesario un poco retraernos y que venga de forma auténtica. Porque si estamos ahí empujando a una persona que tome una decisión, por ejemplo, o que haga algo cuando no está listo para hacerlo, generalmente se va a ir corriendo. Y a nosotros cuando otra persona nos hace eso, nos pasa exactamente lo mismo. Bien. Así que especial ojo crítico en eso. Vamos a ver si es que tu persona tiene algunos mensajes para ti, cuáles son. Y luego vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. No volverá a pasar. Lo siento, ya seguí adelante con mi vida. Tus palabras son como un eco en mi corazón. Tenemos que sanar nuestros patrones tóxicos de comportamiento y pensamiento. Estoy dejando ir a mi ex y lamento no estar ahí para ti cuando lo necesitaste. Me asusté de lo que estaba sintiendo por ti y me fui. Lo siento y quiero reconciliarme contigo. ¿Cuál es la energía que me da esta lectura? Cualquier tercera energía que estaba viendo, es como, bueno, ya estoy dejando ir eso, ¿no? Estoy sanando lo que tengo que sanar. Sí, posiblemente a esta persona le dio miedo la fortaleza, ¿no? O la potencia de la conexión. Pero aún así al final de la lectura dice, me quiero reconciliar contigo. Esta persona quiere una nueva oportunidad contigo, sin duda, y recuperada, ¿no? Asegurándome ahí, Capricornio, que yo sienta que es auténtico esta energía de no volver a pasar, ¿ok? No volver a pasar, ¿no? Que tu persona realmente haya sanado lo que tenía que sanar y esté en empoderamiento también, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona de Capricornio hacia Capricornio? ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona de Capricornio hacia Capricornio? Rey de Pentáculos al reverso, la rueda de la fortuna, Rey de Copas al reverso, la carta de la fuerza, 7 de bastos al reverso, 2 de espadas al reverso, 6 de bastos al reverso y el paje de pentáculos. Ok, hay algo aquí que tiene que suceder. Con la rueda de la fortuna generalmente tiene que ver con cambios positivos en dos formas distintas de tu persona. Es como si tu persona tuviese un lado A y un lado B, pero esto lo tiene que sanar. Los impulsos desde su ello, desde como sus impulsos internos, ¿no? Sus deseos, bien, tienen que entrar en conciliación con su yo superior, con la mejor versión de sí mismo, ¿no? Y esto es lo que está en disyuntiva, pero está intentando sanarse de una u otra forma.
hay una resistencia que tu persona tiene que soltar y ciertos bloqueos, especialmente con lo que tiene que ver con un exceso de orgullo. Pero sí veo que lo estás soltando para poder ir hacia ti y hacer esta oferta de estabilidad, el paje de pentáculos. Quizás algo que se va a ir moviendo de forma un poco más lenta, pero va para allá, va para allá. Como que ocurren una serie de cosas, pero va a la unión, a la reconciliación, porque el origen de esta conexión ya era bastante sólida y puede ir un paso más allá. La conversación honesta va a ser imprescindible entre ustedes en este momento. Bien, espero que se haya entendido la lectura. Vamos a darte un último consejo, Capricornio. Muchísimas gracias, guías espirituales, por acompañarnos el día de hoy. Toma distancia de aquellas personas que te estén haciendo daño o sean tóxicas. Redefine a tu grupo cercano, sea como sea que eso te llegue para ti, porque me dicen que para algunos de ustedes este consejo no va particularmente acerca de esta persona, pero sí acerca de quizá alguna amistad, por ejemplo, que puede ser un poco tóxica. Especial cuidado. Amabilidad, amor, comprensión y compasión hacia ti mismo y a los otros. Y restaura el balance entre tú y los otros, porque tú también eres importante o viceversa. Nosotros ya conversamos acerca de esto. ¿Bien? Tú también eres importante, ¿no? Y tienes que hacer valer esos derechos con asertividad, ¿no? Y con amor y con compasión también. Esos serían los mensajes que tengo para ti el día de hoy, mis queridos amigos y amigas de Capricornio. Espero que estén bien, que tengan un maravilloso día y nos estamos viendo en las próximas lecturas. Un abrazo desde el alma. Namaste.